En el mundo de las novelas gráficas podemos encontrar gran variedad de temas, no todos son superhéroes. Una, de mucho renombre, y que incluso tuvo su adaptación al cine, es la obra del guionista y dibujante Frank Miller, 300. Esta obra se caracteriza por estar inspirada en eventos históricos de la antigua Grecia, aunque, claro está, atribuyéndose varias licencias. Pasemos a contar un poco de qué se trata 300. Se publicó por primera vez en 1998. La historia básicamente se centra en la batalla de las Termópilas, hecho que pueden indagar en el video que hice dedicado a las guerras médicas como para entender el verdadero contexto histórico. Les dejo el link en el final de este video. De todas maneras, veamos un poco la historia de 300. Esto va a ser un resumen rápido, pero con spoilers. Nos ubicamos en la Esparta del siglo V antes de nuestra era. El rey persa Jerjes I envía un emisario para que los espartanos se rindan a sus pies o se preparen a ser derrotados. Los espartanos se encuentran bajo el mando del rey Leónidas I, quien termina asesinando al emisario y así sella el destino de los espartanos en una futura confrontación. Leónidas busca la aprobación de los oráculos, pero estos le vaticinan malos presagios. Leónidas no se quedará de brazos cruzados. Ante cualquier adversidad, los espartanos luchan. Toma 300 hombres y se los lleva al paso estratégico conocido como las Termópilas para frenar el avance del ejército persa. En el camino se encuentran con otros aliados de la región griega que se les unen para enfrentar a Jerjes. Una vez en el campo de batalla, se presenta un personaje esencial, Efialtes. Este era un espartano deforme, el cual tuvo que huir de Esparta dado que los bebés deformes eran sacrificados. Leónidas trata de apiadarse de él y le pide que demuestre que puede defenderse para luchar. Efectivamente, la deformidad de Efialtes no le permite luchar con eficacia, y Leónidas termina rechazándolo, dado que es más una carga que una ayuda. Los espartanos defienden el paso con gran habilidad. El ejército persa lo superaba por muchísimo en cantidad, pero el paso de las Termópilas era un lugar estratégico esencial para que los espartanos pudieran resistir por tantos días los ataques persas. Jerjes se enfada con cada derrota sufrida, le envía a su tropa especial, los Inmortales, pero estos también son derrotados por los guerreros espartanos. Acá es donde entra en juego el personaje mencionado hace un rato, Efialtes. Él es quien, herido y lleno de rencor tras el rechazo de Leónidas, llega hasta el rey Jerjes y le revela un paso oculto mediante el cual los persas podrían llegar hasta Leónidas sin ser detectados. Efectivamente, este paso oculto le dará la victoria a los persas. Jerjes trata de forzar la rendición de Leónidas, pero este es un guerrero que prefiere morir de pie. En un acto final de combate, y ya sabiendo su derrota, Leónidas le hace creer a Jerjes que se rendirá, y en el último momento, arroja su lanza hacia el rey persa, llegando a herirlo en el rostro. Luego de esto, los espartanos son aniquilados. Bien, así es como termina la novela gráfica de Frank Miller. Muchos años más tarde la adaptaron al cine, de la mano del director Zack Snyder, pero de eso hablaremos en un rato. Primero, pasemos a las influencias que Frank Miller tuvo para realizar esta obra. Si bien la primera fuente que se nos viene a la mente al hablar sobre las guerras médicas son las obras de Heródoto, estas no fueron las que llevaron a Miller a crear 300. El autor reconoce una influencia directa de El León de Esparta, una película de 1962 que trata el mismo tema que la obra de Miller, aunque nos brinda un poco más de contexto sobre el antes y el después de la batalla de las Termópilas. Miller afirma haber quedado fascinado por esta película y que la misma cambió el curso de su vida creativa. Sin embargo, Miller vio esta película cuando aún era un niño. Es claro que no pensó en crear 300 en ese mismo instante. El autor afirma que muchos años más tarde logró visitar el campo de batalla en Grecia y desde ese momento se propuso investigar para crear una obra que relatase la hazaña de los espartanos. A Miller le interesó demasiado el tema del sacrificio heroico, morir en la batalla, pelear hasta las últimas consecuencias, no rendirse jamás y todos esos temas que causan tanto placer en las mentes nacionalistas. Curiosa es la afirmación de Miller que dice: los menos democráticos de los griegos estuvieron defendiendo la democracia. Si vamos a los hechos, la alianza Atenas-Esparta no se produce a favor de la democracia, sino en defensa ante el inevitable avance persa por toda la región griega. De hecho, en el conocimiento general, tenemos a Atenas y Esparta como si hubieran sido los únicos que lucharon contra el ejército persa. Sin embargo, hubieron muchas polis que, a pesar de estar en guerra entre sí, se aliaron para enfrentar a Jerjes. Esto nos hace pensar también en la influencia directa que tuvo Miller de El León de Esparta, película la cual en su momento recibió críticas por presentar elementos que podían ser vistos como instrumento de la Guerra Fría.
Los griegos eran la única salvación de la libertad que quedaba en el mundo conocido frente al salvaje imperio esclavizante persa, lo cual nos lleva también a pensar en la representación extremadamente salvaje que hace Miller de los persas. Si bien no voy a enumerar todas las falencias históricas del cómic o de la película, eso lo pueden googlear en menos de un minuto. Sí me interesaría comentar algunas cuestiones que generaron polémica y otras que me parecen interesantes personalmente. Conocida es la enemistad entre Alan Moore y Frank Miller. Sin duda, dos de los nombres más reconocidos en la industria del cómic. Alan Moore criticó a Miller por el hecho de presentar a los espartanos como homofóbicos, cuando es de público conocimiento que los espartanos practicaban relaciones homosexuales. Esto fue lo dicho por Alan Moore, aunque en realidad los espartanos practicaban relaciones pederastas más que homosexuales, dado que la relación entre dos hombres adultos podía despertar sentimientos homófobos. Siempre era una relación adulto-joven. También se levantaron contra Miller en Irán, dado que postulaban que la obra era una clara propaganda contra el mundo oriental. Por otro lado, como dije anteriormente, se acusaba a Miller de representar a los persas como salvajes y con una fuerte carga xenófoba en la obra. Personalmente veo a 300 como una historia ficticia. Miller claramente no quería retratar con exactitud la realidad histórica. De hecho, es algo que comenta él. Yo no quería hacer Esparta en términos demasiado precisos, porque en última instancia sí quiero que apoyes a los espartanos. Lo que sí no puedo entender es la fijación que tiene Miller por ver a los espartanos como el baluarte ante la caída de la democracia, y mucho menos entender que según él, en muchos aspectos eran fascistas. Esta fijación como protectores de la democracia también puede apreciarse en la película, junto a otras cuestiones que sí me parecen como demasiado salido de contexto, como es el caso de los inmortales, quienes parecían básicamente samuráis. Esto puede venir por la influencia que tiene Miller de la cultura japonesa. Por otro lado, también me parece interesante mencionar el hecho de que Leónidas no era alguien muy joven como se presenta en la película, quizás un poco menos en el cómic, pero aún así en ninguno de los dos se puede saber a simple vista que Leónidas tenía unos 60 años. Ni hablemos de Gorgo, su esposa, quien en la película es casi una modelo y en la realidad era más grande que Leónidas. Obviamente, estos dos últimos datos habrán sido modificados para tener más soltura en el desarrollo de 300, ya que nadie imaginaría a una persona de 60 años luchando como luchaba Leónidas. En fin, para concluir quería mencionar que la adaptación al cine por parte de Zack Snyder tuvo una secuela llamada 300, El nacimiento de un imperio, pero que esta narra hechos que no suceden en el cómic 300. También como el anterior, tiene muchísimas licencias históricas. Frank Miller, por su parte, acaba de volver al mundo de 300 con la reciente publicación de Jerjes I, una especie de precuela vista desde el punto de vista ateniense. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte, compartirlo y ponerlo en me gusta. Hasta la próxima.